Hermano, vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿le parece? Si tú quieres que Dios te hable a tu corazón, haz esta oración conmigo, dile: Padre, gracias por tu presencia. Ahora me dispongo a escuchar tu palabra. Quiero abrir mi corazón, abro mi mente, y seas tú hablando a mi vida con tu palabra. Y en el nombre de Jesús, tu palabra que aprenda hoy la pondré en práctica, para que mi vida sea agradable a ti y me enseñes tus caminos y andar siempre en tus caminos. En el nombre de Jesús, edifícanos, alimenta nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, atamos toda distracción, Señor, en el nombre de Cristo, por el poder de tu sangre preciosa y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, quiero compartirle este pensamiento que venía a mi mente, a mi corazón muy fuerte, y ya desarrollándolo todo esto, digo: wow, Señor, Dios siempre tiene algo, ¿verdad? Yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Este mensaje es para alguien de los que están aquí o de los que van a entrar a ver esta transmisión. Yo sé que este mensaje es para alguien de ustedes. En el nombre de Cristo, echa a tu corazón y tus cargas, échalas delante de Dios. Vamos a ir al Salmo 55, 22, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y deja que Dios te hable a tu corazón. Salmo 55, 22. La Biblia dice en el Salmo 55, 22. Dice de esta manera, dice: echa sobre Jehová tu carga. ¿Sabe bien? Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Es una palabra que hay que posesionar aquí, hermanos. Si tú quieres así, agárrala y esta es para mí. Dice: no dejará para siempre caído al justo. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y ha sido justificado, no por sus hechos humanos ni por los actos humanos, sino por los hechos y los actos que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es por su gracia, dice la Biblia. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por su gracia que somos salvos por medio de la fe. Dice: esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, que Dios nos ha dado un regalo especial, y ese regalo es Jesucristo. Por medio del sacrificio de la cruz, por medio de la sangre, por medio del perdón, por medio del arrepentimiento también, que el Espíritu Santo viene a provocar en nuestros corazones, podemos nosotros decir que somos justos. ¿Correcto? Y los santos son aquellos también que han sido santificados por la sangre de Jesús. Entonces, si tú ya hiciste esta confesión de fe y has recibido al Señor como Señor y Salvador, escúchame bien, Señor y Salvador, no es que vayas a una iglesia, porque a veces uno dice, especialmente los jóvenes, que dicen: oye, pastor, que yo ando con mi novio, y uno le pregunta: ¿y es cristiano? Sí, va a la iglesia, pero es que no todo el que va a la iglesia es cristiano. El justo, dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. O sea, la fe es la acción, ¿no?, de lo que tú crees, y la acción de lo que tú crees es por medio de la palabra, y cuando tú accionas lo que tú crees, entonces va a haber fruto en tu vida, y la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Esto no estaba en mi mensaje, pero es importante ponerlo y darle hincapié a esto, porque ir a una iglesia, cualquier religión que tú quieras poner, a una la evangélica, ¿verdad? Eso no te salva. El que salva es Jesucristo. Él es el único medio de salvación que ofrece vida eterna. Entonces, el justo es el que ha sido justificado por el justo. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, quiero leerlo ya para desarrollarlo esto, ¿verdad? Echa sobre Jehová tu carga, dice, y Él te sustentará. Está hablando de un presente, al momento que tú echas tu carga, y está hablando de un futuro. Él te va a sustentar. ¿Alguien me escuchó eso? Yo escucho, hermano, muchas veces a mucha gente
transcurso de mi pastorado, ¿verdad? Que pasó alguna situación y luego se congoja, se presiona, se desespera y empieza a perder la fe y piensa que Dios ya lo abandonó. No, dice aquí que Dios te va ¿a qué? A sustentar. Y dice, y no dejará para siempre caído al justo. Pues siempre he dicho que cuando tú camines en el Señor, si le has fallado o le llegas a fallar, no te quedes ahí, levanta tu mano al cielo, confiesa el nombre de Dios, pide perdón y camina, no te quedes ahí. Porque el diablo siempre va a venir a tratar de convencer tu moral o afectar tu moral para hacerte creer y darte mensaje diabólico de que tú ya no te puedes levantar. No, el Señor Jesús, mientras tú sigas confesando que Él es tu Señor, ¿verdad? Él siempre te va a sustentar y no te va a dejar caído. Bien, quiero darte esta parte, es muy importante porque este texto, ¿no es cierto? Lo vemos y a veces lo vemos muy ligeramente, pero cuando yo estaba desarrollando esto y escribiendo acerca de este texto, investigando, ¿verdad? Me doy cuenta que va algo más allá. Cuando David, este es un salmo de David, cuando David escribe, hermano, este versículo, David estaba pasando por unas pruebas terribles, una de las pruebas más terribles que puede haber en la vida de un hombre. Las pruebas difíciles. Y estas pruebas difíciles muy pocos a veces soportan. La congoja, el dolor, la angustia que produce nuestra alma. David cuando dice echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, Él está hablando de algo muy tremendo que se llama traición. A David lo traicionaron dos personas muy cerca de él y muy fuertes. Que fue, esto lo voy a desarrollar, ¿vale? Dice, porque ni se alzó contra mí el que me aborrecía. O sea, cuando tú tienes a alguien que te aborrece, ya sabes que te aborrece, ¿no es cierto? A lo mejor se levantó el vecino, se levantó el amigo del amigo del amigo, ¿no es cierto? Y bueno, no surge mucho efecto. Pero aquí David no era cosa fácil lo que estaba pasando. Dice, porque me hubiera ocultado de él. Dice, si se hubiera alzado contra mí el que me aborrecía, dice él, me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer, nos está hablando aquí de un íntimo, amigo, guía, familiar, que juntos, dice, comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. David dice, ¿verdad?, que él se mostraba íntimo. O sea, estamos viendo que el corazón de David era un corazón noble y entregado a su gente, a su familia, a sus hijos. Tenía un buen corazón, ¿verdad? Él se mostraba íntimo, se mostraba guía, alguien como de la familia. Bueno, él está hablando de una persona aquí en el cual él compartía cosas muy personales. Incluso dice que adoraban juntos en el templo. Este verso de Salmo 55, 22 tiene un contexto histórico. Y el contexto histórico lo vas a encontrar en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 15. Y ahí en el capítulo 15 está hablando de dos personajes muy fuertes, que David expresa el dolor, y es un dolor muy fuerte. Está hablando de Absalón, su hijo. Y está hablando de otro amigo que él tenía, que era su consejero, el consejero del rey. Iban juntos a adorar. David le compartía lo más íntimo, los secretos.
O a veces pasa en el pastorado que hay personajes en la iglesia que son tus íntimos, ¿no es cierto? Que hay situaciones que a veces pasan en el ministerio, en la obra, y no se trata de ir a tachar y quemar a nadie, no, si simplemente son problemas que suceden dentro de la iglesia, dentro de la familia, en el cual tú tienes la confianza y tienes la certeza de que esas personas son tus íntimos. Pero, sorpresa, a mí ya me ha pasado varias veces que hemos sido traicionados por gente que pusimos y creímos que eran de Dios. Y eso atraviesa el corazón. Yo puedo expresarlo, lo que dice David aquí, y yo lo he vivido. Y honestamente le digo, hermano, es muy doloroso, pero glorioso también, porque nos ayuda a podernos voltear siempre los ojos en Dios y tener cuidado. Porque siempre el hombre paga mal y el hombre traiciona. Por eso yo le he dicho muchas veces, si usted sirve a Dios, sírvalo a Él. Si usted va a hacer algo para Dios, hágalo para Él, no lo haga para los hombres. Porque cuando usted lo hace para el hombre, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque cuando usted pone su confianza en el hombre siempre lo va a defraudar. Usted, yo y quien sea. Pero Dios nunca. ¿No? Entonces David estaba hablando de esto, que iban juntos a adorar al templo, y estaba hablando de su consejero, Oitofel. Era el consejero más íntimo del rey David. Entonces, en este capítulo 15 del segundo libro de Samuel, habla de que Absalón, usando palabras favorables, escúcheme bien esto, y cortesía, era un hombre muy cortés. De hecho, habla la Biblia que él era un hombre muy hermoso, de la cabeza hasta los pies, lo dice la Biblia. Y tenía una forma de ser tan simpática que él se agraciaba mucho con la gente. Déjeme avanzar con esto. Pero él era muy cortés, muy amable. Y él se dispuso a irse en contra de su padre David. Y lo traicionó, de hecho. Pero vamos a desarrollarlo esto. Absalón tenía palabras favorables, era cortés. Y de esa forma él fue conquistando el corazón de los israelitas. Era una persona muy simpática, muy atractiva. Era como su padre David. Él tenía la formación de David. David también era simpático, ¿sabías tú? David era muy amable, era muy cortés. Él trataba bien a su gente. Y él era, en muchas maneras, era una persona muy fina. No se trata de la afinidad, no se trata de que tú lo que tú tengas, sino en lo fino está en lo como tú trates. Tú cómo te comportas hacia los demás, ¿verdad? Bendices a los demás. Amas a los que están a tu alrededor con corazón sincero, no esperando que alguien más te dé para que tú puedas reaccionar. David tenía una personalidad increíble. Y claro, Absalón lo tomó de su padre. Pero vamos a ver, hermano, que al estar de regreso de Jerusalén, Absalón comenzó a actuar secretamente para planear la derrota de su padre, David. Su propio hijo de David, escúchelo. Esto fue un hecho, y fue un hecho vil, y fue un hecho cobarde también. Cuando los hijos se levantan contra los padres, es la acción más vil y más cobarde. Cuando los hijos se rebelan contra los padres, no los aman, no los respetan, no los someten, eso no viene de Dios, eso no es de Dios. La Biblia habla de que tenemos nosotros que honrar a nuestros padres, ¿no es cierto? Amarlos, bendecirlos. Pero Absalón actuó de una forma tan vil y tan cobarde que todo lo que él estaba haciendo, estaba preparando un estallido de una revolución, a tal grado que David se ve obligado, escúchame bien, de salir de su casa e huir de Jerusalén, que ahí es donde estaba sentada la casa de David, muy cerca del templo. En ese capítulo 15
vamos a leer los primeros versos. Verso 1 dice que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Verso 2 dice, se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y dice, y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey, o sea, ante su padre. Lo que empezó a hacer Absalón con esas características que ya hablamos, él los empezó a recibir antes de que llegaran con su padre, y él empezó a atenderlos con esa simpatía, ¿verdad? A tal grado que la Biblia dice que se iba ganando el corazón del pueblo de Israel, imagínate. Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Cuando el rey tenía sus consejeros. Y dice, y añadía Absalón, que me pusiera por juez en el país para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio. Se agarró a los comerciantes para fortalecer su economía, armarse más con la economía, armarse más como un ejército. Y dice, yo les haría justicia. Verso 5 dice, cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano. Era muy cortés. Lo abrazaba y lo besaba. ¿Sí? Y el verso 5 dice que de esta manera hacía que todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, así le robaba a Absalón el corazón a los de Israel. Es algo tremendo, hermano, cómo Absalón usa las mismas cosas buenas, escúchame bien, las mismas cosas buenas las utiliza para hacer mal. Hay que tener cuidado. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, ¿verdad? Le dice, cuídate de ti mismo. De ti mismo. Porque aún las cosas que pueden decir que son buenas, cuando no tienes una buena intención en tu corazón, esas mismas cosas buenas las puedes utilizar para hacer cosas malas. Como lo estamos viendo aquí en las cosas características de la personalidad de Absalón. Y hasta aquí vemos cómo él sabía estrechar la mano. Cómo hasta con la forma de tratar persuadía a la gente para su malévolo plan. Derrotar a su propio padre. Derrotarlo. Y usurpar el trono. Se instaló él junto a la puerta, vimos. Era la puerta en Jerusalén de mayor influencia. O sea, donde había el tráfico de gente. La ciudad de Israel está rodeada con 12 puertas. Pero él se ponía en la puerta, la principal puerta, la más de influencia, donde había más gente. Donde las personas acudían con sus quejas, reclamando justicia, y las escuchaba simpatizando en cada una de ellas. Y les decía, dice, si tan solo yo fuera juez. Ahí ya estaba manifestando, escúchame bien, ya estaba manifestando su plan malévolo. Entonces yo sí les trataría con justicia, si yo fuera juez. Es tremendo, y puedes tú imaginar la impresión que causó a la gente, que él era el hijo del rey, por favor, y la impresión, y cómo usó esa astucia para poder decir, bueno, con el poder mismo de mi padre, y siendo yo su hijo como príncipe, pues era fácil echarse a la gente al bolsillo. Porque el pueblo de Israel, ¿cómo iba a imaginar que era su hijo que iba a traicionar a su propio padre? ¿Correcto? La impresión que causó a la gente que era el hijo del rey, y con esa actitud tan tremenda, él impresionó de una forma muy positiva que causó un desequilibrio en el reinado de David. Hay causas, pero yo no me quiero abocar en este tiempo o en este mensaje a las causas que provocaron que David pecó. Vinieron consecuencias, ¿no es cierto? Pero yo no me voy a abocar a eso. Yo quiero abocarme al verso que ya leímos, que fue el 55:22. Aunque
debería mencionarlo, pero lo vamos a evitar esta vez. Porque muchas veces nos enfocamos en lo malo, la caída. Por eso el rey David dice en el mismo versículo, ¿verdad? Que él te sustentará y no dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Es algo tremendo que él confesó. Bien. Entonces Absalón impresionó de una forma tan positiva que estaba provocando ya un estallido, ¿no? Una revolución interna en el gobierno, políticamente hablando, socialmente hablando y financieramente. Estaba declarando un nuevo reinado. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Él lo que estaba utilizando es el lenguaje político. Escúchame bien, el lenguaje político como lo que estamos viendo hoy actualmente. ¿No es cierto? Yo creo en la política porque Dios la estableció. Lo que no creo son los políticos. Y no quiero hablar de política porque sería meternos en problemas, pero Dios mío, yo estuve trabajando con personas muy cerca, en mi pastorado, aconsejando, orando por ellos, en el gobierno, ¿verdad? Ay, Dios mío, que Dios tenga misericordia de la gente que está ahí, ¿verdad? Porque a veces quieren persuadir a la gente. Y hacen promesas tremendas. Y eso fue lo que empezó a causar Absalón. Como escuchamos hoy, que si me eligen por votación a mí, entonces yo puedo encontrar una solución para todos. Le vamos a dar un estímulo check cada mes, por 6 meses, o cuánto dure. Está bien, todo está bien, ¿verdad? Pero a veces son promesas, y no digo que no lo van a hacer cumplir, pero conocemos nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Para entender debidamente, hermano, todos los asuntos, dice debidamente todos los asuntos exteriores, interiores, y eso es lo que muchos políticos prometen hoy. Sea como la política que tenemos hoy en día. Y a veces se levanta el presidente y le dice, me van a construir un puente. Un puente. Y la gente dice, ¿y el puente para qué si no tenemos río? Pues le vamos a poner el río. ¿Ah? Según cuenta, hermano, la leyenda, que ya se ha construido como una leyenda, ¿no es cierto? Ay, aleluya, de una mujer que decía que le iban a construir un puente, pero no le construyeron nada. Estaba emocionada que le iban a construir un puente. Y lo que hicieron es que la agarraron y la aventaron por un puente en lugar de construirse. Aleluya. Dios tenga misericordia. Y así hay muchas promesas falsas. Bien, ese es el caso. Le estoy hablando de un contexto como político de Absalón, ¿no es cierto? De Absalón. Aquí se pegó un pedazo de papel. De Absalón, gracias. ¿Verdad? Promesas falsas. Algunos de ellos fueron elegidos por el mismo Absalón, haciéndole esas promesas. Y quiero avanzarle aquí. Claro que Absalón, hermanos, se estaba preparando, escúcheme bien, para una rebelión. Y cualquier vamos a decir, no son de diferentes especies, no hay de una sola especie. La rebelión es solo una. Cualquiera que sea. Como hijos, como padres, nos rebelamos contra los padres, nos rebelamos contra Dios. La rebelión, yo le he llamado esto, la rebelión es una inyección letal satánica. Es un espíritu. Hechicería de brujería. La rebelión no viene de Dios. Y lo más terrible que Absalón se estaba preparando para una rebelión manifestada dentro de la misma familia, y era para su padre. Lo que constituía un hecho, hermano, sumamente grave. Pero continuemos con los versículos. Vamos a ver versículos 7 y 8 de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Dice que al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey, te ruego que me permitas ir a Hebrón. Vamos en los versículos 7 y 8. A pagar el voto que he prometido al Señor. Porque cuando estaba en Jesús de Siria, tu siervo hizo este voto. Si el Señor me hace volver a Jerusalén,
yo serviré al Señor. Su petición era totalmente extraña. Quería ir a Hebrón, a una ciudad, escúchame bien esto, que quedaba al sur de Jerusalén para cumplir la promesa. Cuando estaba en el exilio, había estado en Siria y en el norte. Sin embargo, David no puso objeciones a su pedido. Vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Dice: ve en paz, le contestó David a su hijo. Se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. O sea, era ya su plan bien macabro, ¿verdad? Que ya lo tenía bien preparado, mintiéndole todavía a su padre. Recordemos que Hebrón, una parte histórica, donde Hebrón forma parte de una parte muy especial y histórica, es porque ahí fue donde David inició su reinado, ¿sí? Fue rey primero en Hebrón, sobre Judá, durante 7 años. Mas sin embargo, Absalón no se fue a Hebrón para cumplir ninguna promesa, eso era falso. Estaba mintiendo aún ante la presencia de Dios, sino era para dar comienzo a su rebelión. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo 15, del segundo libro de Samuel, nos dice: con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén, cuando iba a Hebrón, convidados por él, los cuales iban inocentemente. Escúchame bien esto, iban todavía, o sea, se manifestó en Absalón, puedo decirlo francamente, porque fue lo mismo que pasó en el cielo, que Satanás se rebeló contra Dios. O sea, la rebeldía, vuelvo a decirlo, es una inyección letal del infierno. Y como tenemos problemas serios de mucha gente que está metida en las iglesias, que son rebeldes. Y sea lo que sea, la rebeldía no es de Dios. La obediencia, la sumisión, que ahora ya le llaman como una enfermedad espiritual hoy, de someterte a tus pastores, de andar en obediencia a Dios, ¿de qué? Digo, y eso es de acuerdo a la palabra. Tampoco Dios nos manda a nosotros como pastores que nosotros pongamos yugo sobre la mies. Y ahí tenemos las epístolas del apóstol Pedro, ¿verdad? Las cartas del apóstol Pedro, ¿verdad? Donde nos habla que no debemos de sojuzgar la grey de Dios, sino que la grey de Dios tiene que ser de acuerdo a la unción del Espíritu Santo y el impacto que el Espíritu Santo hace. Si a usted le dice, escúchame bien, esto me atrevo a decirlo, si a usted le dice cualquier líder espiritual que le diga: te vas a someter a la religión que yo establezco, fuera del contexto de la palabra de Dios, escapa por tu vida, aún de una cita con Dios. Porque el compromiso que nosotros tenemos, y aún tú como miembros, que tú no eres ovejas mías, son de Cristo, y yo la tengo que conducir al cielo debidamente, y nuestra constitución sigue siendo la Biblia. Y lo que la Biblia dice, eso sí, lo que la Biblia dice, es tu responsabilidad hacerlo. Mas si tú no lo haces, estás en esa misma plataforma de una rebelión terrible, infernal. Y dice aquí que iban los que él se llevó, 200 personas dijimos, ¿no es cierto? Se los llevó engañados y se los llevó inocentemente, sin saber nada. O sea que en otras palabras, estos hombres lo acompañaron a Absalón, ¿verdad? Pero no sabía, porque el único que conoce el corazón es Dios. No sabía, ni su padre sabía. Él pensaba que sí iba a pagar voto, ni ellos sabían, pero Dios sí sabía. Pero ya Salomón se había dispuesto para darle el tiro, ¿no? Absalón, darle el tiro al corazón de su padre. Estaba preparando para lastimar el corazón de su padre. Ahora vamos al verso 12, vamos a seguir leyendo aquí. Mientras Absalón ofrecía, hermano, los sacrificios, dice que mandó a buscar en la ciudad de Gilo a Itofel. Lo mandó a buscar en Gilonita, consejero de David. Y así la conspiración que hacía, la fortaleció y la hizo más fuerte para golpear el corazón de David. ¿Sí? Aumentaba el pueblo que seguía a Absalón.
Y al ver al consejero del rey con Absalón, pues la gente más logró confundirla y hizo que se sometieran a él. En esta rebelión, hermano, cobró mucho ímpetu, y pronto hubo un gran grupo que se le declaró a favor de Absalón. Ya lo declaraban a él como rey. En el mismo capítulo 15 del segundo libro de Samuel, en los versos 15 y 16, habla aquí que trataron el tema de la rebelión de Absalón contra su padre David. Nuestro primer párrafo relata entonces que David, hermano, tuvo que huir. O sea, ante la rebelión de Absalón, David tuvo que huir. El relato nos ha llevado a ver que después de cometer su terrible pecado, David comprobó que rápidamente se le presentaron graves problemas. De la misma manera que él había pecado, ¿correcto?, miembros de su familia también lo hicieron. En este capítulo 15, Absalón, usando palabras favorables y cortesía, conquistó el corazón de los israelitas. Era una persona, como le habíamos dicho, simpática. Este fue un hecho, hermano, vil. Esto fue un hecho cobarde. Aleluya. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, se potencializó en la fuerza del engaño, en la fuerza del error. Se hizo fuerte. Pero déjame decirte una cosa, que la palabra de Dios nos dice que ningún fuerte bajo la influencia de Satanás nunca permanece. Y por eso David habla aquí muy enfático, hermano, que dice que echa sobre Jehová tus cargas. Y él que dice, te sustentará. Y las cargas no eran, hoy no tengo papita, los zapatos se le hicieron hoyo, y ahí anda todo afligido, ¿no? Hoy no comió ni compró hamburguesa, y no tiene algo en su casa que necesita, y anda todo afligido, ahí anda todo desesperado. No está hablando de eso. Mire el contexto, donde el corazón mismo se le desgarra a David. Se le levantó su hijo y su consejero, el más íntimo consejero del palacio. ¿Está conmigo? En el verso 13 llega un mensajero a donde estaba David y le dijo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Todo Israel. Dice, todo Israel. No, pero sí los empezó a conquistar. O sea, fue conquistando al pueblo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban en Jerusalén, levantaos, y en lugar de David hacerles la guerra, le dijo a su pueblo, los que estaban con él, y huyamos, porque no podremos escapar ante Absalón. Dice, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y nos cause una desgracia, y hiera la ciudad a filo de espada. Escúcheme bien las palabras que él mencionó. A veces se menciona como un acto de cobardía de parte de David, que en lugar de darle muerte a su hijo, huyó cobardemente. Pero David tenía dos cosas, que se lo voy a decir más adelante, que él resguardó con todo su corazón. Aquí vemos que David decidió huir de Jerusalén. Y surge la pregunta, hermano. La pregunta es, ¿y por qué huyó? ¿No es cierto? ¿Por qué huyó? Sabemos que David amaba la ciudad de Jerusalén. David amaba a Dios. Él amaba estar en la casa de Dios. Hay salmos que él escribió. Adoraba a Dios. Amaba estar en la casa, adorando a Dios. Entonces, ¿por qué David no se quedó y resistió a la ciudad? Y resistió a Absalón y resistió a todos los que tenían, porque Dios estaba con David. A pesar de que pecó, pero él se arrepintió y Dios lo levantó una vez más. Y vinieron consecuencias, claro que son parte de las consecuencias, como dijimos. Pero le dije yo no me iba a abocar a eso, sino simplemente, hermano, Dios estaba con él. David se levantó, ya él pidió perdón. Tenemos el Salmo 51, donde él se humilló y le pidió a Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu, porque en pecado me concebió mi madre. O sea, él no negó, él confesó su pecado, se humilló delante de Dios. Dios lo levantó. Pero David, en lugar de hacer eso, huyó de Jerusalén. Dice, porque lo que yo veo con el texto que vimos anteriormente, dice, no cause una desgracia y hiera la ciudad a filo de espada.
Él no quiso confrontar a Absalón. David propuso en su corazón, escúchame bien, salvar la vida de su hijo. Por eso es que no lo quiso confrontar. Y al proponer él de salvar la vida de su hijo, es que Absalón era el tercer hijo de su familia, el tercer, número 3, y él amaba intensamente a Absalón. Y él no quería confrontarlo, porque lo quería, lo podía derrotar, pero no lo quiso confrontar, mejor decidió irse. Y también lo que David amaba mucho era a Dios, y no quería que pasara nada más. No quería que eso que fuera a algo más profundo, ¿correcto? Y la tercera cosa que David amaba mucho era al pueblo de Israel. Él lo amaba mucho, a Israel amaba mucho a su gente. Entonces vemos que David huyó de Jerusalén porque no estaba dispuesto a forzar la situación con un enfrentamiento a Absalón. Y en los próximos capítulos, hermanos, David propuso salir. No voy a confrontar a mi hijo. No quería que sufriese ningún daño. David demuestra que a pesar de todo, él amaba mucho a Absalón que a cualquier hombre de la tierra. Ahora, él al salir de Jerusalén, colocó la vida, su propia vida, la vida de David, la provocó y la puso en gran peligro, porque es como darle fuerza al hijo, como que si David se hubiera debilitado. Por eso no era una experiencia nueva para David, porque ya había pasado con el rey Saúl, y él también huía. Pero y una de las cosas que viendo en el versículo que dijimos en el 55:22, que David decidió poner su confianza en Dios. Si Dios lo había librado, escúchame bien esto, si Dios lo había librado del rey Saúl, de su hijo también lo iba a librar. Y prefirió David, con lo que estamos leyendo en 55:22, prefirió depositar, ¿no? Echa sobre Jehová, ¿qué? Tus cargas. En lugar de que yo me defienda, mejor voy a ir a Dios una vez más y voy a depositar mis cargas ahí. Había estado ya en grave peligro muchas veces y estaba más preocupado de su relación con Dios, David, y estaba más preocupado en salvaguardar a su hijo y salvaguardar el pueblo que otros golpes duros que él había tenido o que tuvo. Y en este capítulo 15, verso 12, viene otro golpe. Dice, y mientras Absalón ofrecía sacrificio, dijimos, llamó a Ahitofel, Galonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo. Dice, y la conspiración se hizo más poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Quién era Ahitofel? Consejero de David. Personal de David. Ahitofel llegó a participar en este movimiento de Absalón, pero David no sabía lo que estaba haciendo Ahitofel. O sea que David en verdad no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Solamente sabía que su hijo se fortalecía, pero no sabía que Ahitofel se había hecho parte de su hijo y le dio la espalda al rey. Llegó el momento donde ¡pum!, estalló la rebelión. Imagínate, hermanos, Ahitofel, consejero de David, David, rey de Israel, siendo el consejero personal, prácticamente era como si fuera el segundo de David. Pero cuando Absalón, dijimos que su tercer hijo inicia su revuelta, entonces Ahitofel le da la espalda a David y abraza la causa de Absalón. Cuando Absalón llega a Jerusalén, tras haberse proclamado rey, imagínate ahora otro golpe que le da. Y eso fue por consejería de Ahitofel, donde le dice a Absalón, le dice, ahora para que hagas más daño a tu padre, métete con las concubinas de él.
Y dice, esto está terrible. Esto está terrible. ¿Cómo el corazón de un hombre que no tiene a Dios, que aparentemente que dice que tiene a Dios, pero no tiene a Dios, hasta dónde puede llegar a hacer daño? ¿Sí? Llégate a las consejeras, a las concubinas, de tu padre. Deja para que dañe más el corazón de tu padre. Absalón cumplió el consejo del traidor puntualmente, tal cual se lo dijo, lo hizo. ¿Y sabes qué hizo? Montó una tienda sobre la terraza. Y llegándose a las concubinas de su padre, dice que lo hizo a la vista de todo Israel. ¿Te fijas que el verso 55-21 nomás como lo agarramos? Que te faltaban 2 tortillitas. Ay, me quedó, ¿no? Como aquella gente, no tiene unas 2 tortillitas más para acabarme esto. Y ya le quedó tortilla, pues deme más aquí. Y está afligido. No, porque tiene hasta provisión tiene. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo más profundo, hermano. Serio. A la vista de todo Israel. David estaba huyendo de Jerusalén. Pero David envía a un amigo que tenía, un viejo amigo que tenía, que se llamaba Husai, el arquita. Y lo manda a Jerusalén. Para que ahí sea su espía. Y ofreciendo su servicio del consejero de Absalón. De este modo, David planea frustrar el consejo de Ahitofel. Y eso usted lo encuentra en el mismo libro de 2 Samuel, capítulo 15, versos 31 y 37. De hecho, Ahitofel sugiere a Absalón, escúcheme bien, otro consejo que le sugiere a Absalón, armar inmediatamente, escúcheme, un ejército contra David. Padre de misericordia. Y esos consejeros íntimos saben las estrategias porque su consejero sabe por dónde lo va a golpear. Amén. Por eso yo en el ministerio, una cita con Dios, no tenemos copastores. No hay ningún término bíblico que diga copastores. Porque esos copastores, la mayoría de ellos golpean las iglesias contra el pastor. Por lo mismo, llega el espíritu de Absalón. Ese espíritu de Absalón, de rebeldía, se levanta en muchas iglesias. Y golpean a los... Por eso yo no hay copastores. Vamos a preparar siervos y de acuerdo a los frutos y el llamado que Dios haga, Dios llama a pastores, llama a siervos. Y otra parte que se usa mucho en las iglesias es que fulano de tal es el brazo derecho. Mi brazo derecho se llama Jesucristo. Él es el único que va conmigo. Mi brazo izquierdo se llama mi esposa. Y mis socios ministeriales son mis hijos. Y de ahí corre hacia abajo los llamados ministeriales. No estoy diciendo esto ni tampoco usted va a decir, no estoy de acuerdo en eso, no, porque siempre hay crítica. Pero usted piense lo que usted quiera. Pero vamos a la Biblia, no existe. Copastor no existe en la Biblia. Bien. Y estos casos suceden. En una cita con Dios, México, nos ha pasado. Gente íntima. Que se tratan asuntos personales, se tratan asuntos íntimos, ministerial, y esos saben cómo golpear, saben cómo herir el corazón de los pastores. Que Dios tenga misericordia. Absalón y los ancianos de Israel se muestran complacidos, ¿verdad?, con el consejo, pero antes de ejecutarlo decide preguntar a Husai. Y este sugiere, alegando con prudencia, Husai les da un consejo muy prudente y empieza a diferir un poco la compañía contra David. En efecto, si es un militar, Husai era un militar, no se dejaba atrapar fácilmente. Es preferible reunir primero un ejército numeroso y caer sobre hasta exterminarlo con todos sus seguidores. Segundo de Samuel 15:31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los consejeros de Absalón. Entonces ahora, oh Jehová, David habla y clama a Dios, dice, perturba el consejo de Ahitofel.
Ahitofel, un amigo de muchos años que conspiró con Absalón contra David. Su plan era matar al rey. Fíjate bien, escúchame bien esto, porque esto es poderoso. El plan de Ahitofel con Absalón era matar al rey. ¿Escuchaste? Aleluya. Ahora yo te hago una pregunta. Con amigos así, ¿quién necesita amigos? ¿Tú quisieras un amigo así? No, nadie. Bueno, este supuesto amigo de David, ¿sabe qué es lo que le pasó? Que la misma situación, y como esta es una influencia satánica, el diablo siempre paga mal. ¿Me estás escuchando? No te lo quiero tratar como un mensaje, sino como una meditación, para que tú medites bien en tus caminos. Satanás siempre paga mal. Porque la terminación de la vida de Ahitofel, ¿sabes cuál fue? Que se suicidó. No pudo, él mismo se mató. No pudo. ¿Qué le pasó a Absalón? Lo mataron corriendo, iba corriendo y se quedó colgado. Se quedó colgado. ¿Con qué? Con sus propios cabellos. Tenía pelo largo. Tenía pelo largo y con sus propios cabellos. Se enredó en una rama. Se enredó. Se mató. La misma persona, está hablando la Biblia aquí, que con los mismos actos y los mismos hechos, escúchame bien, los mismos hechos de maldad, de egoísmo. Esos mismos hechos son los que te van a asesinar a ti. A veces uno piensa, es que yo soy así, y hago y deshago, mata, viola, adultera, fornica, golpea a su esposa, golpea a sus hijos, los maltrata, los maldice, y piensa que te va a ir bien. Esos mismos actos y esos mismos hechos son la misma cabellera que tú te estás haciendo crecer, y esa misma cabellera, con esa misma te va a ahorcar. Es mejor irnos por el lado amable, ¿no? Y no por el camino de la justicia. Arrepentirse de toda esa maldad y caminar en el camino de la salvación, que es Jesucristo. Por eso la Biblia dice, eso me encanta, ¿no? Que estamos redondeando en el mismo verso de 55 del Salmo, verso 22, dice, no dejará caído al justo. El justo siempre va a ser levantado. Así termina, hermano, y terminará tristemente la vida de los que conspiran. Ese será el final para alguien que traicionó la confianza de una persona de buen corazón. David amaba mucho a su gente. David bendecía a su gente. David sí cometió pecado, sí, pero una cosa muy poderosa es que David aparece en la lista de los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el arrepentimiento de David fue aceptado por Dios, y a pesar de todas las consecuencias, a pesar de todo lo que pasó, pero Dios lo escribió en el capítulo 11 de Hebreos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no... Sí, como estamos diciendo en este contexto, el pecado mismo te va a llevar a la misma soga. El mismo pecado, si no te arrepientas. Aquí estamos hablando de personas, por favor, yo estoy hablando de personas que no tienen a Dios. Pero si Cristo viene y te toca la puerta, y ya te llamó varias veces, y no te quieres arrepentir y sigues haciéndolo, vale más que tomes una decisión ya, y te vuelvas a Cristo. Porque si Dios te vuelve a tocar, te vuelve a tocar. Yo no sé cuántas oportunidades da Dios, tal vez 1000, no sé. A David le dio una, y muchos se basan en David. Es que David mató y David hizo eso, y le dio oportunidad. Eso fue con David, no sé contigo. Porque Dios trata con cada persona en una forma muy distinta. Pero David, lo que le ayudó a David fue que David se arrepintió. Pues si tú te arrepientes y vienes a Cristo, doblas tu corazón y empiezas a hacer cambios en tu vida, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a levantar, hermano. Dios te va a bendecir, Dios va a estar contigo, Él va a pelear por ti. Pero si Dios ya te ha hablado varias veces, ten cuidado, porque también Dios disciplina. Dice Dios al hijo que ama, lo corrige. Claro. David amaba a su gente, él bendecía a su gente.
Pero David tenía una parte muy importante, que él amaba mucho a Dios. ¿Sí? Y mi deseo, hermano, con este pasaje que estamos hablando, mi deseo es que tú aprendas de lo que pasó David. Aprendas esta tremenda lección de por qué David expresa en el Salmo 55:22. Ese es el contexto de lo que él expresa. Y dice: echa sobre Jehová tu carga. Ahora imagínate si sobre esa carga que le pasó a David, él está diciendo, él te va a sustentar. Imagínate todo lo demás. Lo mínimo. ¿Tú crees que Dios no te va a bendecir? ¿Tú crees que Dios no te va a dar la victoria? ¿Tú crees que Dios no te va a levantar? ¿Tú crees que Dios no va a abrir el cielo a favor tuyo? Claro que sí, estamos hablando de unas dimensiones terribles que pasó David. No nos podemos angustiar por esas pequeñas cosas. Porque David dice aquí, no dejará para siempre caído el justo. Pero quiero regresar un poquito de ese verso. En el verso 18, ya estoy por terminar. Que dice, en el verso 18 del mismo Salmo, dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. O sea, ahí donde vemos que David prefirió, ¿no es cierto?, antes de confrontar a Absalón, y aún con la traición de su mejor amigo, su consejero, su familiar, lo tomaba como un familiar, iban a adorar juntos al templo. Imagínate, qué tremendo privilegio. Pero él prefirió dejarle la oportunidad a Dios para que Dios juzgara y para que Dios hiciera justicia y redimiera en paz su alma, que es lo que más le importaba, estar bien con Dios. ¿No es cierto? Y dice el mismo verso 18, dice, voy a repetir otra vez, dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Qué fe tan fuerte tenía David, que estaba cimentado? Sabía perfectamente que su Dios era Dios poderoso, que lo iba a librar con mano de poder. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Dice: mas a ti no llegarán. Van a caer, pero el Señor te rodea, dice su palabra. Te rodea con su brazo de poder, con su justicia. Porque Él dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no te tocan. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos rodea. ¿Cuántos alaban a Dios en eso, hermano? ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes en el nombre de Jesús? Hermano, vamos, celébralo. Él es el que te rodea. Y tú no te imaginas de cuántos pueden conspirar contra ti, y de cuántos accidentes y de cuántas cosas Dios no te libra, que muchas veces ni nos damos cuenta. Pero Dios, hermano, nos tiene guardados. Él es el que guarda el alma de los justos. Él es el que sostiene con su poder. David tuvo solo 2 cosas o 3. Se preocupó por no lastimar el corazón de Dios, ni lastimar a su hijo, ni lastimar el pueblo que tanto amaba. Con todo esto podemos confiar y podemos echar toda nuestra angustia, tristeza, enojo, amargura, resentimiento, y aún, escúchame, aún daño que te han hecho los demás. Yo sé que en el momento cuando viene la lucha, cuando viene el daño que te hace en tu corazón, yo sé que cuesta, porque nuestra humanidad es muy fuerte. Y aunque diga Dios que tenemos que perdonar, cuesta. Pero al final lo tenemos que hacer. Tenemos que perdonar y dejar que Dios haga justicia. Aleluya. Y los corazones que han dañado, corazones de otras personas, y que no se doblegan y no van a pedir perdón, la justicia te va a alcanzar. Porque la única forma de que Dios te puede librar de la misma mano de Dios es que tú te humilles y pidas perdón. Y mucha gente prefiere huir. Mira cómo terminó Absalón y cómo terminó Ahitofel. Se suicidó. No aguantó la presión. Y así es como Satanás paga. Satanás nunca paga bien. Nuestro rey sí. Nuestro rey paga bien. En este pasaje nos dice, hermano, que Él nos dará
En este pasaje dice que Él nos dará fortaleza especial. ¿No es cierto? Para poder nosotros seguir adelante, aleluya, y tomar victoria. Escucha, cuando tú sientas, hermano, que has tocado fondo, todavía no lo has tocado ni lo tocarás. Porque dice la palabra de Dios, que dice que no dejará para siempre caído al justo. Podrás estar en alguna condición que parece que tocaste fondo, pero no lo vas a tocar porque todavía hay una mano de poder que te sostiene. Él no te va a dejar ahí. ¡Aleluya! Cuando el diablo piensa que ya caíste ahí, que ya estás atrapado por él. Y hay momentos, yo no sé si tú lo has pasado, pero hay momentos que hay días oscuros, hay días difíciles. El mismo David que escribió el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, o sea que hay caminos de sombra y de muerte, sí existe. Los días malos hablan en Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para cuando vengan los días malos, dice, estar ¿qué? Firmes. Porque Dios sostiene. Cuando el diablo te haga creer que ya has tocado, que le has fallado, que has tocado a fondo y que ya no hay esperanza para ti, dile, ¡hey, momento! Porque yo sigo confiando en mi Dios, aleluya. Alguien alabe a Dios. Cuando dice, no, sigo confiando en mi Dios, ay hermano. A mí cuando me meto en tribulación y todo eso, yo lo único que hago es irme a su presencia. Ahí en su presencia, ahí le suelto, ahí está todo, ahí está la persona, ahí está fulano, ahí está sultano, ahí te lo pongo delante de ti. Yo quiero caminar contigo, yo quiero gozarme en tu presencia. No estás preocupando, ni deseándole a gente que se va a morir de esto, que se va a morir de lo otro, y que te maldigo. No, nosotros no somos para... Deleítate en el Señor. Deleítate a sí mismo, ¿dónde? En Jehová. Dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Y dice, y Él hará. Entonces, créelo, que Él te va a fortalecer. Él va a darte un especial toque. Su poder te va a seguir alentando. Y con su poder va a seguir adelantándote a tomar victoria. Escucha, hermano. Cuando el diablo venga, dile, momento. Tengo un Dios de poder. Tengo un Dios que me fortalece. El brazo de Jehová viene, dice, y nos levanta con su poder. ¿Alguna vez te han traicionado tu confianza? Yo sé. Y los sentimientos que podemos llegar a experimentar pueden transformarse rápidamente en carga, ¿no es cierto? Y afectar toda nuestra vida. Aun cuando tú no perdonas y tienes cargas ahí que vienen a tu vida y no las quieres soltar, eso mismo también te enferma, tu físico, tu psicosis. Escúchame bien, hermano. Hermana, amigo, amiga. Tenemos un Dios de poder que en cualquier circunstancia nos va a levantar. Entrégale cada herida. Entrégale cada deseo de venganza. Recuerda esto, Dios no dejará ¿qué? Caído al justo. Él es nuestra justicia y quien restaura ¿qué? Nuestro corazón. Mira lo que expresa David. En el verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Esto me encantó a mí. Yo me quedo con estos versos, hermano. Aleluya. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Dice, y Jehová me salvará. Wow. Verso 17 dice, tarde y mañana. Escúchame. Esto es poderoso. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré. Y clamaré. Dice, y él oirá mi voz. Y el verso 18 dice, y redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya mucho, dice el verso 19. Concluye, dice, Dios oirá y los quebrantará luego. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Los quebrantará luego, dice ahí mismo el verso 18, el que permanece desde la antigüedad. ¡Woo! Aleluya. Podemos nosotros ir a Dios y confiar en Él y depositar toda nuestra confianza en Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue permaneciendo fiel. Por eso le llaman Jehová de los ejércitos.
¿Sabe por qué? Porque Dios siempre ha ganado todas las batallas. La nuestra ya la ganó por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si tú eres justo y eres hijo de Dios, entonces la Biblia te vuelve a recordar que Dios no dejará caído al justo. Clama a Él. Clama a Él, corre a Él. Le fallaste, ahí mismo tírate al piso. He pecado contra ti, Señor, perdóname. Y ya no lo vuelvas a hacer. Él te va a redimir en paz. Él va a levantar tu alma. Él va a pelear la guerra contra ti. Aunque haya muchos, se han levantado ejércitos. De las mismas huestes espirituales de maldad, no van a prevalecer contra ti. No van a permanecer. Escúchame bien esto. Y esta es la confianza de los siervos de Dios. Y esta es la confianza de los hijos de Dios. David expresaba estas palabras porque David sí pecó, reconoció su pecado, pero David estaba íntegro con Dios. La integridad no quiere decir que eres 100% santo. La integridad es que reconozcas tus errores. La integridad es que tú reconozcas tus fallas y vayas a Él y le digas: Señor, reconozco mi falla, soy débil. Dame la fortaleza, dame la victoria. En esto pequé, en esto fallé, pero ya no lo vuelvo a hacer más. Eso se llama integridad. ¿Me estás escuchando? Eso se llama integridad. Y la palabra de Dios dice que Él redimirá en paz tu alma. Voy a terminar el verso 19. Este me encantó. Dice: Dios oirá y los quebrantará, ¿qué? Luego. Dice: el que permanece desde la antigüedad. Desde donde se ha sabido, se ha escuchado de Dios, hablando históricamente, Dios siempre ha permanecido. Dios es fiel y Él permanece fiel. Por cuanto no cambian ni temen a Dios. Ahí está. Eso va contra las personas que no temen a Dios. Entonces, en esta tarde, hermano, yo te doy un consejo de parte de Dios. Renuncia a tus cargas de la vida. ¿Sí? A todo aquello que te hace perder la paz. Los hijos de Dios no es para que andemos turbados. Los hijos de Dios no es para que andemos: me muero. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Aprende. Renuncia a las cargas de la vida. Dios no te llamó para que tú andes cargado. Cristo por eso murió en la cruz. Ahí pagó todo. Todo. Las aflicciones. Ahí pagó las cargas. Ahí pagó el pecado. Ahí pagó la condenación. Dios quiere ver a sus hijos relax. ¿No es cierto? Confiados. Que tienen un Padre celestial que te sostiene. Porque cuando tú, hermano, tienes esas cargas en tu corazón, como dije anteriormente, te roba la paz. Te enferma. ¿Sí? Tu cuerpo no descansa bien, estás todo estresado ahí, preocupado. ¿Qué va a pasar? Mañana me voy a morir. No te vas a morir. Bueno, si no vamos a morir, porque es la garantía que más tenemos, pero no te vas a morir mañana. O a lo mejor sí, pero tú estás en Dios. ¿No es cierto? Aleluya. Dios puede vencer, Dios puede controlar. Lo que puede afectar, hermanos, la unidad, la integridad de la familia. Dios tiene el poder para vencer vicios, deuda, enfermedad, aflicción, herida del pasado, el presente. Dios tiene poder para vencer el temor. Dios tiene poder para vencer la frustración. Dios tiene poder para vencer la tentación. Dios tiene poder para sanar tu corazón traicionado. Dios tiene poder para darte perdón en la falta de perdón, de maldiciones generacionales. Las cargas de la vida no pueden ser parte tuya, ni te pueden hacer sufrir, ni agobiar. Porque esos te desgastan. Concluyo con esto. No te preocupes. Este consejo te doy como conclusión. No te preocupes, sino ocúpate. No te preocupes, sino ocúpate. ¿En qué? En descansar, en el que permanece desde la antigüedad. ¿Alguien agarró ese consejo? O nomás lo oyó ahorita como la cucaracha que entra. ¿Te has visto las cucarachas? Yo he visto las cucarachas cuando entran, antes que la maten.
veo que entra y si sale, sale igual. No aprendió nada. Y no te estoy diciendo eso como cucarachas, digo, pero no agarres ahí animalico, porque dice la palabra de Dios también, dice, no seas qué, aprende de la hormiga o perezoso. O sea, Dios nos da lecciones hasta con los animalitos. Mucha gente se entrega a Cristo, hermanos. Pero quiero decirte una cosa, de mucha gente que se entrega a Cristo, no aprenden a soltar sus cargas. No te preocupes, más bien ocúpate. ¿En qué? En descargar, en el que permanece. Esta frase me gustó, pastora. El que permanece desde la antigüedad. No sé si te alienta tu corazón. Si no, hermano, pues no se puede hacer mucho, ¿verdad? Porque el único que nos da el sustento es Dios. Echa sobre Jehová tus cargas. ¿Y él qué? Te sustentará. Salmo 55.